buenas tardes, días, noches. El día de hoy nos encontramos aquí con mi estimadísimo Guillermo Zumarán. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Él es el ahora encargado, es correcto, de Café San Marcos, un café con historia aquí en la ciudad de Aguascalientes. Pero pues, ¿quién mejor que nos cuente la historia de este establecimiento? Mi estimado Memo, ¿cómo estás? Bendito Dios, muy bien, contento de estar aquí contigo y de poderle platicar a todas las personas cuál es la historia de Café San Marcos, ya que es una historia muy interesante y obviamente una empresa que aquí en Aguascalientes tiene una gran tradición. ¿Qué pasa, mi estimado Memo? Cuéntame, ¿cómo empieza Café San Marcos aquí en Aguas? Hola. Mira, la historia de Café San Marcos sí es bastante interesante, puesto que la empresa empieza a raíz de una plática, convivencia que tiene mi abuelo con su cuñado precisamente en una feria de San Marcos. ¿De qué año estamos hablando más o menos? Estamos hablando de 1954, te lo puedo decir con exactitud. Y ahí, cuéntame de esa reunión. ¿Estabas tú ya? No, claro que no, ya. Eso fue ya hace tiempo. Yo nací por el 71, entonces, okay, wow. Pues no, todavía no. Yo no dije, aparecía yo. No, todavía no aparecía yo. Mira, resulta que mi abuelo es originario de la ciudad de Durango. Allá nació, creció. Y con el paso del tiempo, cuando llega a la edad de ser productivo, a su padre lo mueven aquí a Aguascalientes porque trabajaba en ferrocarriles. Y tú bien sabes que ferrocarriles, pues aquí en Aguascalientes era todo un emporio, ¿no? Entonces mueven a su padre y mi abuelo decide seguir a su padre aquí a Aguascalientes. Se viene a vivir aquí y empieza a desarrollar pequeñas contabilidades, porque eso era él, era técnico en contabilidad. En una feria, precisamente de San Marcos, lo vienen a visitar sus cuñados. ¿La del 54? En la feria del 54, es correcto. Lo viene a visitar uno de sus cuñados, que nosotros conocemos como el tío Perico, que ya en paz descanse. Hace mucho calor. Pero bueno, lo vienen a visitar y se van precisamente a comer en la feria al famoso restaurante de Doña Petra. Doña Petra, ok. Sí. ¿Dónde estaba ese? En el Jardín de San Marcos. ¿Todavía existe? Era cuando... Sí, el restaurante todavía existe. Okay. Fíjate que a la fecha, cada vez que es la feria de San Marcos, nos consumen café todavía. Ellos, cada vez que llega la feria, vienen y consumen café. Entonces, pues mi abuelo se va con su cuñado. Sí, y entonces te digo, estando ahí comiendo en el restaurante, En Doña Petra. Doña Petra, sí, que era cuando la feria todavía se hacía todo alrededor del Jardín de San Marcos. Nada más era ahí esa área. Pues estando comiendo ahí, el tío Perico le pregunta cómo te va. Él se sincera, le dice que no muy bien, no del todo bien. Y le dice, oye, ¿por qué no pones un negocio de café aquí en Aguascalientes? No, ¿cómo crees? Pues yo no tengo el capital para eso. Dice, yo te apoyo, yo te ayudo a traer maquinaria, te traigo personas de allá de Durango, puesto que había un café famoso ahí en Durango, en la calle 20 de noviembre, esquina Patoni, allá por el centro de Durango. Ok. Durango capital. Durango capital, es correcto. Okay. Cerca de la catedral de Durango, de la famosísima Monja se esconde. Por ahí si conocen esa leyenda, esa historia, es muy bonita también. ¿Esconde? Sí, en las torres de catedral, fíjate que hay una leyenda que en las noches hay una monja que se esconde detrás del campanario. Es un juego de luces muy interesante que se hace ahí, pero sí, realmente se ve una monja, me consta, yo la vi, pero es un juego de luces y sombras. Lo que proyecta esa situación. Bueno, pues el tío Perico convence a mi abuelo de traer esa maquinaria. Para ese entonces mi abuelo le llevaba contabilidad al dueño del entonces Muebles Colonial, una tienda muy famosa que estaba aquí en Madero. ¿Todavía existe? No, ya no. Ya es donde ahora está Fantasías Miguel. Ok. Ese edificio estaba muy bonito. Hace poco vi una foto, la voy a poner en este momento, de una foto de cómo era ese edificio y cómo es ahora. Así es. Pues mi abuelo le llevaba la contabilidad. Y ese señor también era dueño de Maderería La Nacional. Y curiosamente, él tenía unos trailers que
transportaba la madera de Durango, de la Sierra de Durango, hacia Aguascalientes. Entonces, bueno, se fueron dando varios factores para que mi abuelo se hiciera de la maquinaria. Gracias al préstamo de su cuñado Perico, gracias a los trailers de Maderería La Nacional, logran traer maquinaria aquí a Aguascalientes y pues empieza todo el proceso de aprender a tostar el café. Las primeras veces... ¿Y todo eso fue en el mismo año? En 1954. ¿En qué año se fundó el café? ¿También? Precisamente en 1954. Okay. Ahorita te cuento. Todo esto, te digo, empieza en la Feria de San Marcos. Estamos hablando de abril. Ok. ¿Sí? Ok. Traen toda la maquinaria y empiezan a hacer sus pruebas. Mi abuelo se tuvo que ir a la Ciudad de México, a Tepito. Wow. Al famoso barrio bravo de Tepito, ¿no? Y desde ahí compra su primer costal de café. Pues ahí no son productores, ahí nada más eran comercializadores, ¿no? De café. Pero ahí compra su primer costal de café, lo trae y empiezan a hacer sus pruebas de tostado. Entre ellas hay muchas historias muy interesantes. Se les quemó, les quedó crudo y hay una en donde... O sea, traían el café pero todavía no lo tostaban. No, lo traían verde, totalmente verde. Y hay una donde un señor tostador, Edmundo, a la hora de vaciar el costal del café, ya tostado, ajá, se vacía en unas tinas grandes que se implementan en el piso. Este señor pisó mal, rodó, se cayó y se ardió todo el brazo. Pues lo tuvieron que llevar a la Cruz Roja de emergencia. Y, total, hay muchas historias muy padres. Todo esto que te estoy platicando es en el transcurso de 2-3 meses, porque un 24 de junio de 1954, nosotros lo consideramos como providencial. 24 de junio de 1954 logra sacar la primera tostada efectiva de café. Ahí es donde nosotros consideramos que empieza esta empresa. ¿Y por qué providencial? Porque es el día de su cumpleaños, de mi abuelo. El día de su cumpleaños logra sacar la primera tostada de café y por eso decimos providencial. 24 de junio. ¡Wow! Café con historia, banda. ¿Es correcto? 24 de junio de 1954. Así es. Ok, ¿qué siguió después? Fíjate que ya ahí, pues ya tiene su café tostado, mi abuelo, y empieza a hacer la labor de venta. Él mismo se sale a la labor de cambaceo, puerta por puerta, a ofrecer su café. ¿Lo llevaba preparado o nada más vendía? El grano, lo llevaba en grano y molido, precisamente ofreciendo para que en las casas o en los restaurantes que en aquel entonces había, pues empezara a preparar café con el ahora Café San Marcos, que también es interesante de dónde elige mi abuelo el nombre de la empresa, Café San Marcos. ¿De dónde lo elige? Resulta que lo elige porque la idea surge precisamente comiendo en la feria de San Marcos. Ahí, como te cuento, estaba con doña Petra y ahí es donde surge la idea. Veo que dice corporativo, ¿no? Ahora dice corporativo, sí. Okay. Porque, bueno, tenemos ya prácticamente 70 años con la empresa ahorita. Entonces ya abarcamos más cosas que simplemente vender café. Entonces, ya hacemos algo más. Y bendito Dios, ha ido creciendo poco a poco la empresa. Por eso es que ahora dice corporativo. Café San Marcos. Pero no nos vayamos tan adelante. Sí, en aquel entonces... ¿Cómo entras tú en este show? Uy, mira, no hay una fecha o no hay un modo exacto que yo te pueda platicar cómo entro yo al café. Déjate explico. Soy el nieto mayor de Juan José Sumarán. Juan José era un abuelo muy recto, muy parco, muy serio, era un hombre alto. Y toda la gente lo recuerda como el señor Sumarán. A mí quien me menciona a mi abuelo es el señor Sumarán. Era un hombre de mucho porte, de mucho garbo, siempre así, espalda recta, siempre su porte, siempre así. Entonces todo el mundo lo recuerda como el señor Sumarán. Tu servidor lo recuerda como el abuelito que jugaba conmigo, me picaba las costillas, me cargaba, etcétera. Conmigo era otra persona. Eras el consentido. Fui el consentido del abuelo.
Entonces, ¿qué sucede cuando yo soy el consentido del abuelo? Lo visito en su cafetería, que en aquel entonces estaba en la calle 5 de Mayo y que no nada más vendía café, vendía dulces, galletas, chicles, variedad de golosinas. Yo desde niño lo visito ahí. Era el niño consentido, el nieto consentido de varios, fuimos varios los nietos, pero yo era el chiquiadito. Entonces a mí me daba que las golosinas, que los dulces, el café. Eso, pues como niño, obviamente te genera un gran apego al abuelo, ¿no? Sí, y lo claro. visitas de manera muy frecuente en la cafetería, pues porque te trata bastante bien, juega contigo, Te da dulces. carga, te da dulces. Entonces se genera un gran amor hacia el abuelo y, sin darme cuenta, un gran amor hacia su negocio. Hacia el café. Es correcto. Cuando entro yo en la cafetería, siempre. O sea, desde siempre he estado ahí. No recuerdo yo una fecha. Claro que ha habido acontecimientos que te podría decir, mira, aquí ya me empapé más de la cafetería, ¿no? Pero, ¿desde cuándo estoy empapado de café? Desde niño. Te imagino así, nadando en el grano de café. Pues ya prácticamente, porque hay por ahí muchos que me dicen, no, tú no tomabas leche, ¿verdad? Tú tomabas en el Bibi puro café. Pues desde niño lo tomo, así que para mí es una bebida que no puede faltar, definitivamente. Y bueno, pues de esa manera siempre he estado dentro del negocio del café, estando con el abuelo. Obviamente mi padre, que es hijo mayor de mi abuelo, pues también estaba involucrado. Resulta que mi abuelo, pues siempre al frente de su negocio, prácticamente hasta su muerte. Cuando mi abuelo ya se pone malito de ya no poder asistir a la cafetería, llega un día en que le dice a mi padre, va a la casa y le dice, oye, fíjate que necesito que me consigas un administrador para Café San Marcos, porque yo ya no puedo continuar. Entonces mi padre luego alza la mano, pues yo, aquí estoy yo, jefe. Mi abuelo, sin más pensar, le entrega las llaves de la cafetería y le dice, es tuyo el negocio. Wow. Desde ese momento mi padre ya se hace cargo de la cafetería. ¿En qué año fue eso Más o menos en el 87 sucede esta situación. Y mi abuelo viene a morir en el 2001, para ser exactos. Entonces mi padre se hizo cargo de la cafetería y de los cuidados de sus padres alrededor de 13 años todavía. Ok. Y en ese entonces yo estaba en preparatoria, seguía yo pues en mi vida normal de cualquier muchacho que está en la prepa. Pero seguía siempre pegado Sí, a la siempre. cafetería. Y después entro a la carrera de ingeniería en sistemas computacionales ahí en la UA. Ya estando ahí, mi padre, que estaba a cargo de la cafetería, me empieza a llamar poco a poco. Ven aquí a la cafetería. Oye, ¿no sabes cómo se hace una carta? Tú que le sabes a las computadoras. Oye, ¿cómo se hace esto que en Excel? Que ¿Una dicen, carta? Ah, o sea, como redactar una carta en Word, ¿no? Oye, ¿cómo se hace esto en Excel? ¿Cómo hago unos cálculos? Y total, me empieza a involucrar ya de una manera, vamos a decir, más concreta o más precisa. Porque antes yo nada más iba a robarme los dulces del abuelo, ¿no? O cuando estaba mi padre, pues iba, también ahí pasaba por la golosina o algo. Pero mi padre empieza ya a involucrarme un poquito más formal, por así decirlo, ¿no? En el negocio. Oye, ¿cómo hago una carta? Necesito enviar una lista de precios a León, a Durango. ¿Cómo le hago? En aquel entonces, el fax era lo que se utilizaba. ¿Cómo mando el fax? ¿Cómo lo imprimo? ¿Y cómo mando el fax? Y bueno, entonces empiezo a involucrarme de manera un poquito más formal con el café. Mientras estudio mi carrera de ingeniería en sistemas, la termino, empiezo a ejercer. Y por el año más o menos del 2012-2014 se me ocurre, ¿y por qué no sigo yo también con la cafetería? seguir Entonces, los pasos. los pasos del abuelo, los pasos del padre. Le propongo a mi padre abrir una sucursal de Café San Marcos, me autoriza y abrimos una sucursal allá por San Cayetano. ¿Todavía existen? No, todavía ya no existe. Ok. Fíjate que es de las lecciones que hoy le das gracias a Dios. Te permite fracasar para aprender.
En ese entonces... No hay fracasos, hay aprendizajes. Aprendimos mucho. Aprendimos mucho a visualizar lugares, aprendimos a visualizar gente, aprendimos a proyectar tu negocio. Si algo que vas a emprender, en ese caso emprendimos una ubicación. Si algo que vamos a emprender podría o no funcionar, y no nada más aventarte tengo ganas. Entonces, tú lo acabas de decir, no hay fracasos, hay aprendizajes. Fue un aprendizaje duro porque invertimos bastante, pero logramos aprender mucho. Duró poco tiempo esa sucursal y la tuvimos que cerrar. Cuando se cierra, yo había dejado de lado mi carrera de ingeniería en sistemas para dedicarme nada más al café. Entonces, cierro la sucursal. ¿Ya trabajabas tú de algo en cuestión de ingeniería en sistemas? Sí, yo estaba trabajando en gobierno del estado, en la Dirección General de Catastro. Lo dejo para dedicarme a la cafetería, y cuando no funciona esta sucursal, vamos a decir que me quedo desempleado. Va. Entonces, mi padre me dice, pues vente aquí a la cafetería, sígueme ayudando un poco más de lo que ya lo has hecho. Y ahí es donde hay ya un acercamiento mucho más fuerte hacia lo que es el negocio del café, a entender proveedores, a entender clientes, a entender ahora sí todas las variedades de café que se manejaban. Estamos hablando, te digo, por el 2012 más o menos de esta situación. Pues mira, en esta plática que hemos tenido aquí tan amena, que andamos caminando aquí por el centro, hemos llegado a donde fue Café San Marcos durante 40 años, 45 años. Aquí es donde inicia realmente Café San Marcos, en la calle 5 de Mayo, número 350, frente al Mercado Terrano. En este local fue donde nació y creció Café San Marcos. Este es el Mercado Terán, para los que quieren saber dónde exactamente. Y este es el local, el lugar. Es correcto, y te digo, aquí fue donde nació y creció Café San Marcos, 45 años, hasta la muerte de mi abuelo. Esto sucede del 54 a del 54 2001, sí, que es cuando muere mi abuelo, y por decisión de los 4 hijos, el mayor, mi padre, deciden vender la finca, y también querían los otros 3 hermanos que se vendiera el negocio como tal, como empresa, quería que se vendiera. Entre los 4 llegan al acuerdo de nada más vender la finca, y mi padre se queda con el negocio como tal. Y por eso hay necesidad de vender la finca, que bueno, pues sí ha sido una situación de que por qué se vendió, es un puntazo comercial aquí, pero fue una decisión de los 4 hermanos que tomaron en conjunto. Nosotros éramos muy jóvenes y no teníamos vela en el entierro, ¿no? Era decisión de ellos 4, porque realmente eran los únicos herederos, así que la decisión les correspondía a ellos, nada más. Tal vez eran tiempos distintos, ¿no? Es correcto. Decisiones distintas. Así es, y bueno, nosotros no teníamos ahí por qué opinar. Era decisiones, tiempos diferentes, tiempos distintos. ¿Cuántos años tenías en el... ¿Qué fue? ¿El 80? ¿El 2001? 2001. Mira, yo nací en el 71. Para 2001 tengo 30 años, sí. Fíjate que ahí en 5 de mayo, que acabamos de ver, donde estuvo el local, sucedió una historia muy anecdótica. ¿Es de fantasma? No, bueno, no. Tal vez hubiera sido más fácil de controlar una historia de fantasmas. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Resulta que vienen de la Ciudad de México 2 abogados de Café Marino. Se le encaran a mi abuelo y le dicen que no puede seguir utilizando más la marca Café San Marcos porque ellos la tienen registrada, y le enseñan documentos oficiales en donde efectivamente ellos tenían registrada la marca Café San Marcos. Sí, estaba registrada. Mi abuelo había cometido el error de no registrar la marca. Ok. Sí. Entonces, para mi abuelo, pues obviamente es una situación bastante difícil. Se va a la Ciudad de México, consigue un despacho de abogados, Sepúlveda, y lo empiezan a asesorar y le piden que muestre documentos, facturas, todo lo que él tuviera de todos los años anteriores, en donde demuestre
que él ha estado trabajando con la marca Café San Marcos. Esto le lleva a mi abuelo mucho tiempo, juntar todos los documentos, pero los lleva a la Ciudad de México, los presentan, meten la contrademanda, por decirlo de alguna manera, y desde entonces logra mi abuelo la concesión de la marca, logra la patente, y la cual hasta el momento nos corresponde, nos pertenece, así es. Pero sí es de las historias, vamos a decir, en su momento muy difíciles que ha vivido Café San Marcos, cuando le quisieron quitar la marca. ¿Cómo se hubiera llamado si hubiera tenido que cambiar de nombre? ¿Tienes alguna idea? No, nunca se mencionó algún otro nombre. Mi abuelo, convencido de su empresa, siempre dijo es Café San Marcos. Entonces no creo que él tuviera otra idea en la cabeza que no fuera Café San Marcos. Y bueno, te comentaba, cuando mi abuelo muere, se vende la finca y nos movemos a Avenida Universidad. Allá estuvimos realmente poco tiempo, unos 2 o 3 años. ¿A qué altura? Frente al DIF, contraesquina del DIF. Ah, ya. Ahí duramos. Sí, Plaza 2000 creo se llama. Ahí estuvimos alrededor de 2 o 3 años. Fue un tiempo breve. Y en algún momento llega un cliente ahí y nos menciona que tiene locales en renta otra vez en el centro. Y nos menciona precisamente esta calle, la calle Gorostiza. Esta es la calle Gorostiza. Es una calle del centro, pero es una calle tranquila. Ahí hay edificios, viven muchas familias, conozco algunas de ellas. Y mira, precisamente aquí enfrente tenemos el local, que dice Drácula, sí, el negro, así es. Aquí duramos alrededor de 15 años. Como tú lo acabas de mencionar, es una calle completamente céntrica, pero es curioso, no es tan comercial, fíjate. Totalmente céntrica. Está silenciosa de todos los lugares que hemos pasado. Silencio, casi absoluto. Así es. Y fíjate que sucede mucho que es de paso la calle. Los automóviles que transitan por aquí, es eso, de paso. Exactamente enfrente tenemos un estacionamiento grande que a mí no me consta, pero cuenta la historia, que fue la central de autobuses hace muchos años aquí. Digo, yo no recuerdo nada de eso, pero sé que aquí fue central de autobuses, que de aquí salían camiones hacia la Ciudad de México. Por eso tal vez la garita, ¿no? Es correcto. Entonces, fíjate que cuando nos movemos aquí, mi padre comenta de esa situación y que muchas personas todavía vienen a estacionarse aquí, de rancherías, de otras comunidades, y efectivamente sí lo hacen. Y dijimos, pues es un puntazo, ¿no? Porque toda la gente de fuera va a ver Café San Marcos y llega a tomarse un café. Hasta los choferes, ¿no? Es correcto. Pero pues no fue lo que esperábamos. No es para quejarse, pero no fue el punto tampoco. ¿Es por esto de que no es tan comercial, tal vez? Así es. Sí, realmente no es tan comercial la calle. Y fíjate que dentro de las anécdotas y las historias, estaba olvidando contarte algo muy importante, muy padre. Cuando estuvimos allá por la colonia San Cayetano, se cumplen los 60 años de Café San Marcos. E hicimos... ¿En San Cayetano a qué altura estuviste? ¿En la calle principal? Enfrente, sí, en la calle principal, contraesquina del centro comercial San Marcos, por donde es la entrada de los camiones de carga de Soriana. Sí, es exactamente contraesquina. Resulta que estando allá se cumplen los 60 años y en ese entonces estaba como gobernador el ingeniero Carlos Lozano de la Torre. Curiosamente, amigo, compañero de la escuela de mi padre en la infancia. Entonces, tu servidor, que siempre ha tenido ideas así medio raras, medio locas, se me ocurre hacer una convivencia e invitar al gobernador por ese detalle de que conoce a mi padre. Nos costó un poquito de trabajo convencerlo. No te digo que fue imposible, no, para nada. Pero sí un poquito de trabajo. Ya sabes, cartas, oficios, ir a visitar ahí a oficialía de partes, etcétera, ¿no? Pero resulta que accede el gobernador Carlos Lozano de la Torre y fue... Saludos al señor gobernador. Y fue y nos develó una placa. Él y su esposa Blanquita nos develaron una placa. Wow. Hicieron un discurso ahí en San Cayetano, como te digo. Ahí en el café. En el café, adentro del café.
referente precisamente a los 60 años que cumplía en ese momento Café San Marcos. Y bueno, pues fue un momento muy emotivo para mi padre, para mis tíos, hermanos de mi padre, porque vinieron, ellos viven en la ciudad de León, vinieron, fue un momento bastante emotivo, ¿no? Saber que la empresa que su padre había iniciado hace 60 años estaba vigente, que tenía vida y que tenía ese empuje para que incluso el gobernador estuviera dentro de las instalaciones diciendo pues lo que era la empresa, lo que significaba para Aguascalientes y develándonos una placa. Y bueno, ese día, además de estar ahí el señor gobernador, pues después hubo una sana convivencia, tuvimos ahí una pequeña serenata con una rondalla y se hizo un ambiente muy muy padre. Es de las cosas, como te contaba hace rato, que llegaron licenciados de la Ciudad de México a quererle quitar la patente a mi abuelo. Eso fue muy triste, fue muy doloroso. Esto otro es de los momentos que recordamos de los momentos con gran felices. Cariño, sí, o sea, felicidad plena en ese momento, definitivamente. Siguió, bueno, fue Gorostiza y de Gorostiza ya siguió Madero. Sí, de Gorostiza sigue Madero. ¿Cómo fue ahí el show? Pues mira, estando nosotros en Gorostiza, llega un amigo mío de la secundaria y me invita a comer aquí al centro. Específicamente me invita a comer a las Antorchas. Venimos, comemos muy a gusto. De salida nos regresamos caminando hacia Gorostiza y vemos un local en renta en la calle Madero. Para mí Madero siempre ha sido una calle muy importante porque toda mi infancia la viví en la calle exactamente de atrás, Juan de Montoro. Toda mi infancia recorrí N,000 veces la calle Madero y yo sabía lo que era comercialmente. Esas casas están muy bonitas, las de Montoro. Sí, ahí vivíamos atrás. Wow. Fue toda mi infancia, mi pubertad, adolescencia. Entonces cuando veo el local en renta en Madero, me dice mi amigo, mira, un local allí en renta. Por cierto, mi amigo en paz descanse, murió hace 6 meses, una cosa así. Saludos hasta donde te encuentres, Ricardo. Me dice, mira, un local en renta. Para mis adentros yo dije, es la calle Madero. O sea, esto ya está ocupado, se les ha olvidado quitar el letrero. Y nos fuimos, no hice caso. Resulta que vuelvo a pasar por ahí 2 o 3 semanas después, así, dejé pasar un tiempo. Todavía está. Vuelvo a pasar y sigue el letrero ahí. Entonces dije, no, esto ya es mucho. Marco, me contestan efectivamente, pregunto, oiga, fíjese que estoy aquí en la calle Madero porque hay un local en renta. Pues quiero preguntarle las condiciones de la renta y si se puede en algún momento verlo. Me dice, pues se lo puedo mostrar ahorita. ¿Cómo que me lo puede mostrar ahorita? Es que estoy aquí a un lado. Ah, pues muéstremelo. Sale de un lado de una zapatería que está a un lado, sale una chica, efectivamente abre la puerta, de ahí nos pasamos y no sé decirte, mi querido Paul, no sé decirte qué pasó en mí. Déjate cuento que ¿sentiste la vibra que era ahí? tengo una mente que yo mismo describo como muy loca, porque no encuentro otra palabra para describirla. Entro, estaba todo oscuro. La chica se va hasta el fondo porque hasta allá estaban los apagadores. Prende y en el momento que prende, yo veo tal como está acomodada ahorita la cafetería. Okay. Es una visión absoluta y completa. Veo la cafetera, veo los frascos, veo el mostrador, veo clientes, absolutamente todo. Es una situación que no sé por qué pasa en mi mente, pero yo lo vi todo, absolutamente todo. Y no te puedo decir que es un momento de locura, no te puedo decir que me pierdo. Yo sé, estoy consciente que lo que mi mente está viendo no es la realidad, pero yo veo eso en ese momento completito. Veo todo armado y le digo a la señorita que me estaba atendiendo, señorita, es mío. Ya, no hay que moverle. Señorita, dígame qué le traigo, dígame cuáles son las condiciones para estar aquí. En ese momento se hizo la negociación, le entregué el depósito. Ah, otra cosa, fíjate, padrísimo. Tú sabes que aquí, sobre todo aquí en el centro, aparte de la renta, el depósito, que por lo general te piden 2 o 3 meses de depósito, te piden un guante. Y a veces el guante, te piden, por ejemplo, $1,000,000 de guante. Tú tienes que darles $1,000,000 de guante si quieres meterte ahí. ¿Eso pasaba antes? ¿Todavía pasa? En la actualidad sigue pasando. Órale.
Pues resulta que cuando yo llego a este local me dicen, sí, mire, las condiciones es la renta y un mes por adelantado. Y júnteme esta documentación. Es todo lo que me piden. Sí, la renta mucho más cara que en Gorostiza. Pero el nivel de gente que transita simplemente Es caminando. la calle principal. O sea, tú lo ves y dices, por Gorostiza me transitan 20 gentes en el... Estoy dando un número, ¿no? En el día. Por Madero me transitan 500 gentes en el día. O sea, no puedo comparar el potencial de clientes que tengo en la calle Madero con el potencial de clientes que tengo en la calle Gorostiza. Por tanto, no puedo comparar el nivel de renta de un lado con otro. Claro. Entonces, ¿y variaba mucho? Sí, definitivamente. 3-4 veces más la renta. Sí, era bastante importante. Pues resulta que en ese momento le digo, ya tiene rentero. Ya, dígame qué le debo traer. Y sí, fíjate que nos tardamos poquito todavía en juntar todos los documentos, porque sí había algunos que se tardan poquito, que lo tenías que pedir en alguna dependencia de gobierno, cuestiones como predial, cosas así, ¿no? Para asegurar. Detalles. Es correcto. Y bueno, nos tardamos poquito, pero en el momento que yo conocí el local, en ese momento quedó apalabrado y desde entonces estamos ahí. Ahorita ya llevamos 6 años ahí en Madero. Tampoco es mucho, pero definitivamente ha sido un cambio mercadológico muy, muy importante, porque pues en Gorostiza, te comentaba hace un momento, Sí, no, era muy tranquilo. muy, muy tranquilo. No es una situación de quejarte de lo que se vendía en Gorostiza. No es para eso. Tanto que duramos unos 15 años ahí. Pero Madero es Madero. No puedes negar esa situación. Aquí está Madero, pasando gente todo el día. Todo el día. Y gran parte de la noche, la verdad. Y entonces, pues, esa es la historia, vamos a decir en pocas palabras, de La transición. la transición, de cómo llegamos aquí después de poco más de 60 años, aquí a la calle Madero. Miren ese de ahí, Café San Marcos. Sí, jóvenes, aquí es la nueva ubicación. 6 años ya aproximadamente tenemos en esta ubicación de la calle Madero. Y bueno, estamos muy contentos porque realmente esta calle tiene mucho flujo. Paul, estoy muy agradecido. Nada más. Es una de las calles principales de la ciudad. Yo creo, en mi parecer, que es la calle principal. Está 5 de Mayo, que sí es otra, pero es diferente. Es como... El cotorreo es distinto aquí a Madero. Es diferente, sí, totalmente diferente. Y bueno, nosotros estamos muy contentos aquí de estar ahora, como ustedes mismos lo ven, en Corporativo Café San Marcos. Me preguntabas que decía corporativo. ¿Por qué? ¿Por qué dice corporativo? Aparte de nada más tener el café como tal, porque eso es lo que nos dedicamos, ese es nuestro fuerte, el café en grano. También como bebida lo tenemos aquí. En principio nada más se vendía el grano. Cuando nosotros ya llegamos aquí, ya lo formalizamos también como bebida. ¿Aquí en Madero? Aquí en Madero. La gente aquí puede venir a comprar su grano. Manejamos 11 variedades de granos de café. Y aquí tú puedes venir a pedir un café americano, un cappuccino, un latte con el grano que tú quieras. Tú lo pruebas y en base a eso decides cuál llevarte. Pero aparte también, nosotros queremos seguir creciendo. Café San Marcos pretendemos que sea no nada más la venta del grano, no nada más vender semillas de café, porque eso es lo que vendemos, la semilla. Pretendemos también ser semilleros de talento hidrocálido, ¿por qué no de cantantes? ¿Por qué no de cuestiones histriónicas incluso? Por eso es el corporativo. Por eso es corporativo, porque estamos tratando de no nada más vender granos de café o no nada más vender semillas de café, sino también ser semilleros. Por ahí nosotros hemos impulsado ya durante los últimos 4 años algunos pequeños artistas que vienen, se presentan aquí, cantan, se han presentado obras de teatro. Últimamente hemos apoyado la creación de 3 películas hidrocálidas que ya están en plataformas o están por salir. Entonces pretendemos diversificar nuestro ámbito de acción, además de que como café, nada más como grano. ¿Qué pretendemos? El día de mañana pretendemos satisfacer mercados nacionales en toda nuestra república y, ¿por qué no?, pensar en el extranjero. Creemos que tenemos la capacidad, tenemos la experiencia, estamos por cumplir 70 años y nos sentimos capaces. ¿Que es un reto muy grande? Eso nadie lo niega, es un reto durísimo.
pero tenemos 70 años. Se ha cumplido un reto de 70 años y tenemos la fe, la esperanza y la lucha para seguir adelante. Mi estimado, muchísimas gracias. Mi querido Paul, ha sido un placer platicarte esto, ha sido un placer que me escuches. Gracias, Paul. Gracias. Espero que les haya gustado la historia. La neta es chido compartir historias de la ciudad. Nos vemos en el próximo video, banda.